Esta mañana el mensaje se llama Acuérdate de Dios y sus promesas. Claro, yo sé que todos nos acordamos de Dios, pero hay situaciones en que como que perdiéramos de vista quién es ese Dios que tenemos. A eso me refiero con acuérdate de Dios. Ahí va a ver el contexto. Ahora, vamos a ver como punto de partida el Salmo 42, los versos 5 y 6. Y quiero hacer una breve reseña de esto. El rey David es uno de los personajes que vivió vidas más turbulentas y vidas más problemáticas en la Escritura. Y dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Amaba a Dios con todo su corazón y Dios lo amaba a él. Pero sí fue un hombre que tuvo muchas luchas. Fue perseguido, casi estuvo en peligro de muerte muchas veces. Él mismo se decepcionó en algunas ocasiones. O sea, hay muchas circunstancias que llevaban a David a librar una batalla que nosotros tenemos que aprender cada día a librar. Y es una batalla entre lo que estamos viviendo y nuestra alma. Ese que es interesante. O sea, es una lucha con nosotros mismos. Eso es a lo que me quiero referir. Y más de una vez en los salmos, David habla con su alma. Ese es el punto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Salmo 103, donde le dice él a su alma precisamente que no olvide todos los beneficios y las bendiciones de Dios en su vida. Muchas veces tenemos que hablarle a nuestra alma, porque nuestra alma es algo que nos puede arrastrar y nos puede llevar por un camino que no es el correcto y nos puede sumir en depresiones y en un montón de situaciones. A mí nunca se me olvida, hace años a mí me quedó una figura muy gráfica, aunque Jonathan lo negaba. Y es que una vez la perra grande que tenía Jessica jalaba muy fuerte cuando uno la sacaba a caminar, y si uno no tenía cuidado lo botaba y lo arrastraba. Y cabal le pasó al pobre Jones una vez, lo botó. Y yo esa vez tomé una figura en mi corazón que yo la aplico cuando hablamos de esto. Nuestra alma es como esa perrita. Es algo que nosotros debemos controlar, no ella nosotros. Y el alma nos puede llevar y arrastrarnos en la vida. Y a veces tenemos una serie de situaciones y circunstancias a nuestro alrededor que como que encienden ese sentimiento de nuestra alma. Entonces David nos da una lección, porque David peleaba con su alma, la alineaba. Por eso le decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, como que se nos olvida a veces. Y en este Salmo 42 utiliza una expresión que a mí me gusta mucho. Dice el verso 5, oiga la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? Oiga cómo empieza la palabra que vamos a ver. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Yo le voy a hacer una pregunta, hermano, con toda sinceridad, y de una vez digo que yo soy de estos. Hermano, sentimos que nos abate el alma a veces, ¿o no? Es cierto, ¿no? A veces sentimos que el mundo se nos cayó encima, o como decimos en buen chapino, y me levanté con el pie izquierdo. Hay muchas circunstancias en la vida que producen abatimiento, y David era un personaje que sufría con todo esto, pero tenía esa discusión. Le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y añade algo más: y te turbas dentro de mí. ¿Sabe usted qué es turbarse? Turbarse es cuando una situación, un problema sobre nuestra vida que no sabemos ni cómo enfrentar. Eso es turbarse. Y David estaba viviendo en eso. Le decía: alma mía, ¿por qué te abates? Y le dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? O sea que el problema estaba metido en su propio yo por todas las situaciones que estaba pasando. Pero aquí viene y empieza a dar la respuesta, que es de lo que quiero hablar esta mañana. Le decía a David, la conversación es David con su alma, y le decía: espera en Dios. Ahí está como la solución de por qué te abates, la solución de por qué te turbas. Él viene y le dice: espera
en Dios. Y eso es de lo que vamos a hablar. Una serie de escrituras que hacen firme nuestra confianza y nuestra fe en Dios bajo toda situación. Luego le dice, porque aún, aquí ya se refiere a Dios. Fíjense que es interesante porque la primera conversación que está teniendo David es con su propia alma en un momento que se siente abatido, se siente turbado. Luego le dice a su alma, espera en Dios, y luego empieza a hablar con Dios. Fíjense cómo hay una serie de elementos. Y le dice, porque aún, y hablándole a Dios, he de alabarte. Y aquí ya le empieza a decir, salvación mía y Dios mío. Fíjense cómo, y hay un tema aquí que es muy importante enfatizar, y es la palabra mía y la palabra mío. ¿Por qué creen usted que es tan importante? Porque muchas veces cuando no hay una comunión con Dios continua y viene alguna situación, es fácil pedir, hermanos, oren por mí, hermano, ahí le encargo, hermano, recuérdenme en sus oraciones. Y es parte de lo que hacemos la iglesia, apoyarnos y orar unos por otros. Pero el punto central es que Dios tiene que ser Dios mío. No sé si me entiende. Es mi Dios, es mi salvación. Aquí, perdone, soy egoísta, lo personalizo. Y entonces, miren cómo solo un versículo tiene todo esto. Empieza con la discusión de un David que se siente abatido y turbado, y empieza a hablar con su alma y le dice, espera en Jehová. Pero ya entonces empieza a hablar con Dios y le dice, he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y luego viene el verso 6. Dios mío, y a esto le está exponiendo a Dios. Mi alma está abatida en mí. O sea, hermano, ¿cuántos no hemos llegado a algún momento en nuestra vida con un sentimiento de estos delante de Dios? Mi alma está abatida delante de ti. Y Dios lo sabe. Y le dice, oiga, aquí está el punto del mensaje. Me acordaré. Oiga esto, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. O sea, ¿cuál es el punto que nos va a mantener en aquellas situaciones de turbación, en aquellas situaciones que nos abaten? Lo único que nos va a sostener es acordarnos de nuestro Dios. Por eso el mensaje se llama acuérdate de Dios y sus promesas, porque son en esos momentos de nuestra vida cuando lo único que va a traer consuelo y esperanza a nuestro corazón es acordarnos de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y acerca de nuestra relación con Él. Y ese es el punto del mensaje que quiero tocar esta mañana. Partir de un alma abatida, turbada, de un alma que sabe que hay problemas, pero que sobre todo no olvida las misericordias de Dios. Ese es el punto de esto. Y para ello, la palabra nos enseña a pelear las batallas en muchas situaciones que enfrentamos. Y aquí hay un tema que algunos dicen que no debiera de ser. Yo pienso que sí, y es memorizar ciertos pasajes. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de defenderse y de pelear contra el enemigo y contra la situación? Es hablándole. Usted sabe eso. Cuando el diablo atacó a Jesús, le empezó a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y la palabra dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea, hay un tema que la forma como peleamos esta batalla, primero, es hablándole la palabra a nuestro propio corazón. Y dentro de eso está el acuérdate de Dios. Pero la otra es hablándole a las situaciones y a las circunstancias a través de la palabra también. Y por eso es importante que creemos un arsenal. Usted sabe lo que es un arsenal. Cuando acumulan ahí muchos tipos de armas, debemos tener un arsenal de la palabra de Dios en nuestra vida. Y no digo tener la palabra a la par y abrirla y tengo ahí, no. Son cosas que debieran de estar en nuestro corazón. Y claro, no nos podemos aprender de memoria la Biblia, son 32,000 y pico de versículos, pero hay palabras que son claves. Y es de lo que yo quiero hablar esta mañana.
Hay pasajes que son esas armas que Dios nos da para pelear contra el abatimiento de nuestras almas, contra la turbación y para pelear la buena batalla contra los ataques del enemigo. Estamos claros cuál es el contexto, hacia dónde voy y qué es lo que quiero transmitir esta mañana. Ese arsenal va a ser tan grande como usted tenga tiempo con Dios en su palabra. O sea, cuando nosotros meditamos, ¿qué le dijeron a Josué? Medita de día y de noche en este libro que te doy, para que hagas conforme a lo que está escrito. No podemos aprendérnoslo todo, pero hay escrituras que son claras. Son escrituras que debieran de estar en la punta de la lengua y de nuestro corazón, y que en el momento que viene cualquier situación vamos a sacar la espada del Espíritu en contra de esas situaciones. ¿Estamos claros? Bueno, veamos esas pocas verdades, porque apenas déjeme decir, lo que yo le voy a dar es un extracto de algunas cosas. Esto es mucho más grande y hay muchos más elementos que usted va buscando en la palabra de Dios. El primero está en Deuteronomio capítulo 31, el verso 8. Este versículo es algo que debiéramos de tener presente todo el tiempo en nuestra vida. El salmista lo tenía tan presente que en el Salmo 27 le dice al Señor: aunque un ejército acampe contra mí y contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque Jehová es mi luz y salvación. En el Salmo 23 está tan penetrado de esto que le dice al Señor: aunque vaya en valle de sombra y de muerte, tú callado y tu vara me infundirán aliento. Eso era lo que sentía, y como le digo, eso no quiere decir que no tenía momentos que se sentía abatido, momentos que sentía turbación, pero se levantaba y empezaba a salir de su corazón versículos como estos, verdades como estas, que son las que nos sustentan bajo toda situación. Y Deuteronomio 31, 8 es una. Esta es una promesa que Dios le dio a su pueblo por el camino del desierto. Recuerden que tuvieron muchas dificultades, enemigos, hubo muchas cosas, y que es una palabra que debe estar presente en lo más profundo de nuestro corazón cada día. Miren lo que dice: Jehová va delante de ti. Ese es el primer punto. Ya con esto usted le puede decir a su alma: no te abates ni te turbas. ¿Por qué? Porque Jehová va delante de mí. Empezamos a amarrar cómo vamos a construir este tema. Jehová va delante de ti y Él estará contigo. Fíjense, son varias verdades. Va delante de ti y estará contigo. Pero ahora viene otra más: ni te dejará, no te dejará, ni te desamparará. ¿Y cuál es la consecuencia? Alma, oiga, o un alma abatida y turbada, que llega a entender que el Señor va adelante, que el Señor está con él, que el Señor no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Lo que va a tener como consecuencia es: no temas ni te intimides. ¿Entiende cómo es que se construyen estas verdades? Y le digo, yo sé, mucha gente lee rutinariamente la palabra, y de hecho así tiene que ser. Pero muchas veces leemos cosas como esta y nos vamos así como empezamos leyendo la prensa. Esas son verdades que usted debe memorizar. Son verdades que debe tener medidas en el corazón cuando viene la lucha, cuando viene el abatimiento, cuando tu alma se siente turbada. En esos momentos tú debes pararte y decirle a tu alma: Jehová va delante de mí, Él está conmigo, no me deja ni me desampara, por lo cual no temas ni te intimides. ¿Entiende cuál es el tema de cómo pelear? No solo externamente contra los ataques del enemigo, sino contra nuestra propia alma. Porque le voy a decir, nuestra alma nos juega unos papeles terribles. Imagínense, viene el profeta Elías de una gran victoria que Dios dio con los profetas de Baal, y le manda a decir Jezabel que lo va a matar.
Y el hombre entra en tal abatimiento y turbación en su alma que sale huyendo. Y sale huyendo que sentía que venía detrás y que lo iban a matar. O sea, a todos les pasa, hermano. Viene ¿cómo se llama? Abraham. Ve venir una tremenda sequía donde ellos estaban en Canaán, sale corriendo para Egipto. O sea, la reacción de un alma abatida y turbada no son las reacciones que Dios quiere. Y lo que pasa es que no estamos conscientes totalmente de que Él va delante de nosotros, que Él está con nosotros, que Él no nos dejará y que Él no nos desamparará. Ese es el punto central de nuestro arsenal. Se puede decir, este es el Galil, es el AK-47 que usted le saca a su alma cuando se siente abatida y cuando el enemigo viene con todo contra usted. Veamos otro caso. Salmo 34, verso 17. Aquí hay otra verdad. Como le digo, fue un escoger algunas escrituras, pero lo más importante, mi amado, no es que usted oiga este mensaje nada más. Lo importante es que esto lo meta hasta dentro de su corazón, porque esta es la medicina de Dios. ¿Entendemos eso? Cuando dice en Proverbios 4, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón está lleno de estas verdades, no quiero decir que tu alma no se va a abatir o se va a sentir turbada muchas veces, pero vas a tener la medicina dentro de tu propio corazón para enfrentar un alma abatida. ¿Me entiende el punto? Cuando estas verdades se nos olvidan, y por eso es que en el pasaje donde empecé, cuando viene David y le dice, mi alma está abatida, le dice a Dios, me acordaré por tanto de ti. O sea, ok, estoy en líos, me siento terrible, pero me acuerdo que hay un Dios que no me dejará ni me desamparará. Ahí es donde viene la medicina de Dios con esto. Veamos el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye. Una de las cosas más difíciles en nuestro corazón es cuando creemos que Dios no nos oye. ¿Cuántos lo han vivido, hermano? No va a decir que no. Es terrible, terrible. Cuando usted siente que el cielo está tapado, cuando usted siente como que Dios se fue de vacaciones y lo dejó abandonado. O sea, claman los justos y Jehová oye. Es una verdad de las más fuertes contra el abatimiento y contra la turbación del alma. Porque yo sé, dice la palabra, que si pedimos conforme a su voluntad, dice el apóstol Juan, sabemos que Él nos oye y que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál fue uno de los puntos centrales de la enseñanza de Jesús? ¿Y por qué les decían todos que le enseñaran a orar? ¿Por qué? Porque miraban que había respuesta de Dios. O sea, cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, tenía una completa convicción de que Dios nos está oyendo. Se para en la tumba de Lázaro y ora al Padre y le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, sino oro por los que están aquí para que crean. O sea, ¿me entiende el punto? Saber que Dios nos está oyendo es una de las verdades más reconfortantes para nuestra alma. Y le digo, aunque sea para hacerle berrinche, para patalearle, para creer que nos dejó, etcétera, y a veces hasta le decimos hasta cosas que no debiéramos, pero en el fondo nos está oyendo. Y dice que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta. Por eso es tan delicado también hablar cosas que no debemos delante de Dios. Ahora, claman los justos y Jehová oye. ¿Y cuál es la consecuencia? Y lo libra de todas sus angustias. Oiga esto, hermano. Lo libra de todas sus angustias. David sabía esto. Y a pesar de eso, a veces se sentía abatido, a veces se sentía turbado, a veces tenía que ponerle un freno a ese perrito que lo llevaba arrastrado, que se llama alma, y detenerlo y decirle, bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y aquel estaba el alma ahí, sí, pero que ya no vamos a morir.
e iniquidades. ¿Con quién estaba hablando esa oración David? Con su alma, en el Salmo 103. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Mire cuántas bellezas habla de esa conversación. Y como que le tenemos que recordar a nuestra alma quién es el Dios que tenemos y cuál es la bendición que tenemos en Él. Porque si nosotros divorciamos esto de nuestra vida, hermano, lo que nos queda es morir de lamento y tristeza. ¿Me entiende el punto? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claro, ese libra de todas las angustias hablábamos en el mensaje que terminamos la semana pasada. No necesariamente es a los 5 minutos que pedí, a veces lleva tiempo, pero el punto es no desmayar en ese tiempo de espera. Vamos con otro versículo más. Salmo 37, verso 23 y 24. Este es importantísimo. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Esa es otra gran verdad que tenemos que entender. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, claro, hay una responsabilidad, hay una parte de nuestra propia voluntad en esto, por el libre albedrío, pero Dios es el que ordena nuestros pasos y es el que nos lleva por donde Dios quiere que vayamos. Y aquí viene el tema de esta tremenda palabra. Cuando el hombre cayere, o sea, estar en el camino de Dios no significa que usted nunca se va a caer. ¿Cuántos entendemos eso? Y claro, no es popular lo que digo, pero hay caídas, hermano, por muchas situaciones, circunstancias, cosas que nos pasan. Dice que cuando el hombre cayere, y aquí viene el punto importante, no quedará postrado. Esa es la gran diferencia. O sea, no te está diciendo nunca vas a caer, no. Si cayeres, no vas a quedar postrado. Pero aquí viene la razón, mire que es la razón más bella. Porque Jehová sostiene tu mano. ¿Cuántos no se gozan de saber que en esta vida, en su caminar, el Señor le lleva de la mano, hermano? Y esa es la otra verdad, que va a ser medicina para el abatimiento, para la turbación, para la tristeza de mi alma. No debemos olvidar nunca que aquel a quien Dios ha tomado de la mano, aunque cayere, nunca quedará postrado. ¿Entendemos eso? Y le voy a decir, Jesús replica muchos de estos temas que estamos viendo cuando dice que no nos dejará y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es el mismo principio. Y cuando dice que nadie le será arrebatado de aquellos que el Padre le ha dado. O sea, ahí es donde entramos nosotros. Entonces, le digo, vamos haciendo un inventario de todos estos elementos y la pregunta es: ¿por qué nos dejamos abatir de lo que nuestra alma siente muchas veces? Ya me empieza a entender esto. Es una lucha donde tenemos un armamento con que pelear. Recuerden que la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Porque tenemos un enemigo. La batalla no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino es contra huestes espirituales de maldad. Y dentro de ello, lamentablemente, nuestra propia alma nos puede jugar un mal momento también, que era lo que le pasaba a veces por ciertas circunstancias a David. Ese es el punto que debemos estar claros. Jehová sostiene su mano. Esa es otra de las verdades. Fíjense que solo voy a regresar un momentito. Él va delante de ti, Él está contigo, no te dejará, no te desamparará. Cuando tú clamas, Él oye y nos libra de las angustias. El Señor es el que ordena nuestros pasos y aprueba nuestro camino. Y si cayéramos,
no podemos quedar postrados porque el Señor nos sostiene de su mano. Ahora, amarle todo eso. Y viene y ahora entendemos por qué David le dice a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Entiende? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y entonces le dice: acuérdate de Jehová. Ese es el punto del mensaje. ¿Cuál es la mejor medicina que podemos pelear de la batalla de fe? Sacar toda esta artillería, hermano. Pero estos versículos, o cualquiera que diga lo mismo, que estos están replicados en muchos pensamientos de profetas, de los mismos mensajes del Señor, en las epístolas, etc. Lo importante es que esto se vuelva una realidad para nuestra vida, porque continuamente estamos teniendo situaciones y luchas que nos abaten. ¿Es cierto o no? Pero mire, si nosotros nos dejamos llevar por esto, es como una gripe mal cuidada, hermano, nos va a matar. ¿Es cierto o no? Ahora que yo estuve con el problema de 4 meses intestinal, le digo, yo aprendí la lección de esto. O sea, es terrible que usted toma lo que toma, se cuida, come todo y de todo no sigue igual. ¿Por qué? Porque es una lucha y hay un peligro, que hay una pelea de eso. Igual somos en la parte espiritual, con controlar nuestra alma. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Aquí todas estas verdades están en el espíritu y son las que deben de gobernar y controlar sobre nuestra alma, no la exterioridad de las situaciones, porque esas nos abaten y nos destruyen. Y si nosotros no nos atendemos, lógicamente puede llegar a... Mire, ¿por qué se suicida alguien? Llegan a extremos de desesperación, de angustia, de abatimiento. Y hay gente, o esto es lo más terrible, gente que conoce, tiene estas verdades, pero no las vive, no están cimentadas para levantarse y pelear contra aquello. Yo no sé si alguien ha tenido esta experiencia que voy a comentar. A mí me ha pasado varias veces y he oído otros siervos hemos hablado. Cuando usted lo ataca al enemigo cuando está dormido, han tenido esa situación, que viene algo que usted siente la opresión, la presencia negativa, algo que le dice a usted: te voy a destruir, y usted está dormido. Y mire, me he despertado orando en lenguas, me he despertado y como que hubiera sido un sueño donde empiezo a sacar todo ese armamento, hermano. Y ahí no tengo la Biblia a mano, me la estoy abriendo. No, eso ya está dentro. ¿Me entiende? Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. El Señor no me dejará ni me desamparará. Él está conmigo como poderoso gigante, es otra palabra. O sea, cuando tu espíritu está peleando, aún en medio de la inconsciencia de tu propia alma. Ese es el punto de esto. Y eso es lo que nos enseña. Es por eso, cuando tú meditas de día y de noche, esto, ¿qué es lo que estás metiendo dentro de tu alma, hermano? Estás metiendo, estás creando arsenal, ¿correcto? O sea, Jesús no le dijo al diablo cuando lo vino a atacar: espera, me voy a traer el rollo de aquí. No, empezó: escrito está, escrito está, escrito está. Y él tenía la palabra en su corazón y en su boca. Y esa espada no la soportó el enemigo. Esa es la buena batalla. Veamos otro más. Él nos sostiene nuestra mano. Uno de los pasajes que más usted debiera de poner en su corazón es Romanos capítulo 8. Y cuando digo esto lo digo entero, pero solo voy a leer 2 versículos, el 38 y 39. Esto viene de la pluma del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al igual que David, fue un personaje en la Biblia que sufrió y se lo llevó el río todo el tiempo. Lo metieron en la cárcel, lo apedrearon, lo persiguieron, estuvo en peligro de muerte, estuvo en naufragio varias veces. Miren, si alguien pasó de veras, como dicen en Niágara, en bicicleta, fue el apóstol Pablo. Y los romanos fue una de las iglesias más sufridas. Imagínense, estaban metidos en la casa del diablo.
donde el emperador era considerado Dios y cualquiera que se opusiera a eso era enemigo del pueblo, y para colmo todavía les echan la culpa de los problemas de uno de esos emperadores locos y los empiezan a perseguir, a matar, a echar a los leones y todo. Era una iglesia bien sufriente, hermano. Y Pablo les escribe esa palabra. Y le digo, por eso, esa es una palabra bien importante a nuestra vida. Pero la parte que yo le voy a leer es como el centro de toda esta verdad de lo que estaba viviendo la iglesia en Roma y la exhortación del apóstol Pablo en esto. Una de las cosas más tremendas es saber que Pablo estaba preso cuando escribió esto. Es una cosa tremenda. Podemos ver cuál era el ánimo del siervo cuando les empieza a exhortar a ellos a través de esto. Miren lo que dice la palabra, Romanos 8:38 y 39. Y cómo empieza, la expresión es importante. Por lo cual estoy seguro. Hermano, le pregunto, ¿usted está seguro que Jehová va delante de usted? Amén. ¿Está seguro que no lo dejará ni lo desamparará? ¿Está seguro que aunque cayere no puede quedar postrado porque el Señor lo sostiene de su diestra? ¿Está usted seguro de todas estas cosas? ¿Ya me entiende? Ahora, estar seguro de esto no significa que nos juegue una mala jugada al alma. Y era lo que David tenía que hacer. Vuelvo a insistir. Pero yo imagino amanecí en la mañana que ni se le atravesara el chucho porque lo pateaba. Y el alma toda abatida, todo turbado, no quería nada. Pero entonces se recordaba. Por eso dice, me acordaré de mi Dios. Y empezaba, bueno pues, vamos a tener aquí una conversación tú y yo, le decía su alma. Y le preguntaba, a ver alma, ven para acá, ¿por qué te abates? Y ya me imagino, miren, si nos preguntan eso, el alma le va a decir de todo, porque está abatida. ¿Es cierto, no? Ya viste lo que pasó, ya viste esto, ya viste, olvídese. Y le pregunta y le dice, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esa es la conversación de David con su alma. Y entonces ya viene y empieza, acuérdate de Dios. Ahí ya hizo toda la diferencia, ¿me entiendes? Ahí le puso encima otra cosa. Y entonces viene y empieza a salir todo esto. Va delante de mí, está conmigo y en mi oración, en mi libro, en mis salmos, aquí empieza a acumularle todas esas verdades hasta que aplaste el abatimiento del alma. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Por eso es que hay cristianos amargados y abatidos y tristes. ¿Por qué? Porque su cabeza está llena de todo un montón de cosas negativas, pero no se acuerdan de lo que el Señor dice. ¿Entiende ese punto? Pues ahí viene la lucha de eso. Es ponerle encima a el alma las verdades de Dios. Ese es el punto. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice, miren, yo estoy seguro. Esa expresión es muy importante. Yo estoy seguro. Y oiga lo que está seguro. Primero, que ni la muerte ni la vida. O sea, ahí estaba en peligro de muerte. De hecho, a Pablo lo mataron. Pero él estaba seguro. Por eso decía, me ponen en estrecho. No sé qué es mejor. Si seguir aquí por razón de ustedes para predicarles, o irme con el Señor. O sea, a él no lo asustaban. A que Pablo te vamos a matar. Ay, pues fíjese que qué decisión más difícil usted. Porque si me matan, estoy yendo a la presencia del Señor. Porque la palabra dice, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Me entiendes? Pues estoy seguro que ni la vida ni la muerte. Y ahora viene con otro más. Ni ángeles ni principados. Hermano, nuestra vida no está en manos del diablo, ni de los principados. ¿Cuántos sabemos eso? La palabra dice claramente que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros somos
Dios, no del reino de Satanás. Nosotros como Jesús lo que le debemos decir al diablo es: tú no tienes parte ni arte conmigo. ¿Me entiende el punto de esto? Y por eso le dice, les recuerda, miren, ni siquiera los ángeles pueden hacer algo por usted, ni los tampoco los principados. Por eso no hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Las potestades se refieren a un nivel de gobierno espiritual más alto. Ni siquiera ellos pueden venir, porque no es cosa de que van a hacer pedazos tu vida el diablo. No, momento. Recordémonos de Job. Si no hay un permiso, no puede hacer nada. Ahora, ni potestades. Eso es importantísimo. Ni lo presente, sea lo que estoy viviendo ahorita, ni lo futuro. Mucha gente muere con la ansiedad de qué es el futuro, ¿cierto o no? No sabe, es que no sé, mire, no sé qué va a pasar. O sea, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ese es el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y ahí me detengo un momentito. Ninguna cosa creada. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién creó al ángel que se convirtió en Satanás? Porque Dios no creó a Satanás. Pero ¿es una criatura o no es una criatura? Y es la máxima expresión del mal. Ni los principados ni las potestades son ángeles caídos. O sea, lo que le está diciendo Pablo es: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Y miren la conclusión, hermano: nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo con esto se tiene para botar cualquier abatimiento y cualquier turbación de su alma, ¿sí o no? O sea, alma mía, momentito, recuérdate que no hay nada que me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese es un amor que es incondicional, y además dice la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra no dice que en la palabra de esto, hermano, y dice que nosotros mismos no entendemos la altura ni la anchura del amor de Dios en nuestra vida. Usted está bajo la cobertura del Dios del cielo, del creador de la tierra, y además lo lleva de la mano, va delante de usted y no lo dejará ni lo desamparará nunca, y oye sus oraciones, oye su clamor. O sea, esa debe ser la lucha de David con su alma: mira, alma, no me fregues, ya basta de abatimientos y de turbaciones, y date cuenta, acordate quién es el Dios que servimos. Y claro, el alma: sí, pero nos va a matar Saúl un día de estos, sí, pero que ya no fuiste rey, te habían dicho, Dios no te mintió porque no te hizo rey. ¿Cuántas cosas podían venir a su cabeza, hermano? Y muchas veces lo llevaron a tomar decisiones erradas. Se fue a meter con los enemigos, a servirlos. Lo que dijo: no, un día esto me haga a Saúl, de veras me va a matar. Estaba cansado, y cuando se fue a meter con otro rey, se tuvo que hacer literalmente loco. Dice que se agarraba de las puertas y se babeaba, y el rey dijo: ¿por qué me traen este loco? No tengo yo enojos en mi reino. O sea, unas cosas, hermano. O sea, y cayó. Fue a meter la pata con Betsabé y todavía mandó a matar a Urías. Pero que el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene de su diestra. Y así, por eso le digo, son vidas que nos enseñan tantas cosas, hermano. Y es donde entendemos, porque si leemos ese por qué te abates y todo, pues qué lindo. Pero cuando le entendemos por qué, es que había esa discusión de David con su ama y le está poniendo encima la cadena para que no fastidiara al alma, era por todas estas verdades que estaban en el armamento que David tenía espiritual.
¿Entendemos eso, mi amado? Veamos esto. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la palabra que si Él no escatimó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Imagínense palabras como es. Palabras como las de Jesús en Juan 17. El Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Qué es morada? Vienen a vivir con usted, hermano. Y otra, nuestro cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu de Dios. O sea, queremos más cosas, hermano. Mire, lo que pasa es que no las usamos. No sabemos pelear con las armas de Dios. Adelanto otro poquito más. Ya concluyendo 2 Corintios 1, versos 3 y 4. Mire lo que dice el apóstol aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Una de las cosas más maravillosas del Evangelio es que Dios nos hace vehículos de su propia bendición. Nos lleva como parte de lo que es para llevar bendición a otras personas. Recuerden que dice en Gálatas 3 que somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham, y en Génesis 12 una de esas promesas fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, nosotros somos llamados a bendecir a todo aquel que se nos acerca, hermano. Ese es el punto de eso. Es parte de toda esta bendición. Dice primera de Pedro, solo voy a parafrasear porque vamos terminando, otro par de versículos, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y aquí viene la medicina contra el abatimiento, el turbimiento, la ansiedad. Esta es la medicina. Póngale toda la atención. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí está toda la medicina de una vez. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con la turbación y con la ansiedad y con todo lo que hay en tu alma? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está esperando? Que se lo dejes a Él. Mire, hay por allá una imagen que presenta a alguien en una narrativa, donde va un pobre señor allá a medio camino llevando aquella gran carga, tuto. Aquí se da mucho en Guatemala eso, en los caminos. Y el señor va en un pico y dice: no, yo voy a ayudar a lo voy a llevar allá al pueblo, porque pobre, eso que va cargando ahí, venía al pobre, que hasta se quiebra. Yo he visto a esa gente ahí. Y le dicen: mire señor, súbase allá al pico, no tenga pena aquí, deja ahí su carga y véngase. Bueno, se subió y siguió caminando. De repente vio por el retrovisor y el señor iba en la palangana inclinado con la gran carga encima otra vez. Y el predicador ponía el ejemplo que así somos muchas veces con Dios. Cuando dice: echa tu ansiedad sobre mí, sí venimos al Señor, pero seguimos cargando la carga. ¿Me entiende el punto de esto? Y ese es parte del problema de la turbación, del abatimiento, de la ansiedad, etc. Bueno, termino con otra escritura. Salmo 40, mire lo que dice, solo que no puse es el verso 1, 2 y 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Miren, este es mi peor problema, la paciencia. Y el día que dijeron: nazcan los pacientes, yo ya llegué tarde. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire qué belleza de escrituras. Y me hizo sacar
Eso es lo que podemos esperar. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Qué linda la redención? Y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Por eso Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo le pregunto, mi amado, un alma abatida, turbada, llena de tristeza, de ansiedad, ¿puede regocijarse en el Señor? Seamos honestos. ¿Puede o no? No, no puede. Tiene las armas, tiene las verdades, tiene a Dios con él para echar esa ansiedad y poderse regocijar o no. Sí lo tiene. Es cosa de aprender a usar las armas de Dios. ¿Me entiende? Muchas veces le estamos pidiendo a Dios, Señor, quítame esto, cámbiame esto. Sí, pero no hacemos nada nosotros. Estas verdades deben estar en tu corazón, pero así, miren, atravesadas hasta allá adentro, para que cuando vengan esos temas, cuando tu alma se siente abatida, que es normal, o cuando cayeres, que es normal, puedas saber que Él te tiene de la mano derecha y que Él no te dejará ni te desamparará, y que Él va delante de ti, que Él está contigo como poderoso gigante, que Él es tu luz y tu salvación, tu roca, tu pastor, que su vara y su vallado te dan aliento. O sea, todo eso, ¿para qué fue escrito, hermano? Para que lo pongamos como una veladora en una casa, o para que nos gocemos de esas verdades que tenemos como herencia, como hijos de Dios, y saber sobre todo que no hay nada en esta vida, nada, ni el propio diablo, ni nada, que nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el punto, y ahí es donde podemos entonces regocijarnos en el Señor. ¿Cuántos se gozan esta mañana en el Señor? Es muy distinto, y no sé, tal vez venías abatido, tal vez traías congoja en tantas cosas que dice la palabra del alma humana, pero yo te digo, vete con el gozo del Señor, porque lo que hemos hablado es la palabra del Señor, y son las palabras para sus hijos y para su pueblo. Amén. Vamos a orar esta mañana.